¿Qué evento en tu vida todavía te jode, hasta el día de hoy? El abuelo abusaba de mí cada vez que nos quedábamos en su casa. Estuvimos ahí casi todos los fines de semana y todo el verano durante años. Solo hace un par de años descubrí con qué frecuencia íbamos ahí. Debo haberme olvidado la mayor parte porque no recuerdo haber estado tanto tiempo en la casa de la abuela. Nunca dije nada porque no sabía mejor. Bebía hasta la insuficiencia orgánica. Me pregunto a cuántos otros nietos les hizo esto. Toda la familia solía quedarse ahí cuando eran niños. Mi hermano se suicidó cuando yo tenía unos 12 años. Unas semanas después de su fallecimiento, estaba medio dormido en el sofá y escuché a mi familia hablar sobre cómo en realidad tenía cáncer, pero se quitó la vida para no ser una carga para la familia. El problema es que solo tenía 12 años y medio despierto cuando escuché todo esto, así que no estoy seguro de si es verdad o es algo que mi cerebro inventó en su estado semiconsciente. Hasta el día de hoy, no tengo las pelotas para confrontar a mi familia sobre el tema. Mi mamá murió cuando yo tenía 16 años inesperadamente. Fui a despertarla y la encontré. Nunca me lo quitaré de la cabeza ni con la terapia que he tenido. La extraño, me duele por eso todos los días. Tengo 25 ahora. Mi mamá murió hace unos 20 años cuando yo tenía 9 y todavía hoy no puedo superar su muerte. Me gustaría verla entre la multitud en las calles y que todo fuera solo una broma. Tener que tomar la decisión de sacar a mi madre del ventilador. Tomar la decisión de acabar con su vida. Me digo a mí mismo que fue lo correcto. No tengo ninguna duda de que su calidad de vida hubiera sido inexistente. Sin embargo, ninguna racionalización puede hacerme sentir bien como hija. El conductor que atropelló a mi madre biológica, causándole una lesión cerebral traumática, que resultó en que me dieran en adopción. También reconectarme con la biofamilia a los 21 y aprender el nombre y los padres de todos porque son extraños para mí. Corregido para mayor claridad. Editar, no esperaba esta cantidad de comentarios amables y alentadores. Gracias a todos por comunicarse conmigo para asegurarse de que estoy bien. Mi mejor amigo mintió sobre tener cáncer y que se estaba muriendo, básicamente acostado en su lecho de muerte, hospitalizado durante casi 2 semanas. Llegó tan lejos que fingió llamadas telefónicas de sus médicos y enfermeras. 2 de las peores y más largas semanas de mi vida, tener que prepararme mentalmente para perder a la única persona que significaba el mundo para mí, y solo unos meses después perdí a mi amigo de la infancia. Me siento tan increíblemente estúpido que me enamoré, y realmente no he podido procesarlo a pesar de que fue hace 2 años, simplemente no puedo superarlo. Vete a la mierda, Julián. Tengo 57 años. Cuando tenía 5, mi mamá se pegó un tiro. Pensé que lo había superado por mucho tiempo, pero surgió en terapia este año, y no lo estoy. Me culpé por eso toda mi vida, si tan solo hubiera sido un mejor niño. Mi madrastra reforzó esto diciendo: no me extraña que tu madre se haya suicidado. Sigue siendo un problema, aunque creo que hablar de ello ayudó. Cuando era niño, recibí una invitación para una fiesta de cumpleaños. Fue escrito a mano y me lo dio el niño que cumplía años. Cuando llegué, fingió no recordar haberme invitado y pidió ver la invitación. Negó haberlo escrito frente a muchos de mis compañeros y dijo que me invité a mí mismo. Estaba tan molesto que quería irme inmediatamente, pero mi mamá ya se había ido. Así que le expliqué lo que pasó a su mamá para que tal vez pudiera dejarme. Por suerte, su mamá reconoció su letra y estaba claramente enojada con su hijo por ser un matón, por lo que le dio algunos Remingtons y un refresco, y me dijo que podía irme a jugar videojuegos solo hasta que mi mamá me recogió. Ese fue el día que descubrí que ninguno de mis compañeros de clase eran mis amigos. Hermano mayor que se suicidó cuando yo tenía 10 años, él tenía 20. Ahora tengo 42 años y he vivido su vida 2 veces. Lo tienes. Paf. Mi mejor amiga se quitó la vida. Me envió una nota de suicidio, diciéndome que era porque no pasé tiempo con ella la noche anterior, y hablando de lo mal que la hizo sentir. No lo vi hasta que fue demasiado tarde. No tenía el ancho de banda emocional para conducir a través de la ciudad para verla esa noche, y ella se había amenazado a sí misma antes, pero no lo tomé en serio. Teníamos planes ese fin de semana, y ella no me dio ninguna indicación de que estaba en un mal lugar esa noche. Han pasado 8 años, y estoy bastante seguro de que me perseguirá todos los días para siempre. Mi esposa y yo tuvimos a ambos padres hasta que su madre falleció. Mi padre murió al día siguiente. En general, fue una semana bastante mala.
mi divorcio y el posterior descubrimiento de que se había estado follando a su compañero de trabajo mientras estábamos casados. Luego les contaba a los demás lo mentalmente inestable que era y cómo fue mi culpa que nuestro matrimonio se derrumbara. Por supuesto, no tenía nada que ver con todas esas trasnochadas en el trabajo que tenía que hacer, porque estaba muy ocupada, como asistente de marketing para un museo. Ser molestado cuando era un niño. Pensé que no era tan traumático, que tuve suerte. Ahora tengo casi 30 años y todavía tengo una variedad de problemas relacionados con el sexo. Me desperté con mi padrastro en mi cama vistiendo nada más que ropa interior. Tenía su brazo alrededor de mí y actuó como si estuviera dormido cuando me desperté. Salté de la cama y comencé a cuestionar todo. Cuando vino a mi cama, ¿por qué no lo sentí entrar? ¿Era la primera vez? ¿Qué, si es que algo, me había hecho? Empecé a colocar trampas en mi puerta por la noche. Cuestioné la comida que comía. ¿Había algo en ella que me hiciera dormir más profundamente? Creo que me desperté antes de que me hiciera algo físico, pero aún así me provocó el desarrollo de PTSD. Ahora soy mamá y me cuesta dormir por la noche porque temo que alguien entre a nuestra casa y entre en la habitación de mi hija. Me despierto al menor ruido desde entonces. Mi hijo recién nacido al borde de la muerte durante 6 semanas. Fue sacado directamente del útero a cuidados intensivos y nos dijeron que sus posibilidades eran muy pequeñas. No puedo pensar en eso sin sentir que alguien está sentado en mi pecho y Dios no quiera que mire las fotos por accidente. Viviendo en un alojamiento con apoyo entre los 18 y los 23 años. No tenía a dónde ir, y casi siempre era el más joven en una casa de adictos, borrachos y pedófilos. También te mudaban cada 6 meses para que no te asentaras, y pudieran decir que te estaban ayudando. Tengo pesadillas, a veces, me desconecto durante el día simplemente recordando cosas de cuando vivía ahí, también y todavía salto de mi piel con ciertos ruidos. Podría llenar un libro con las horribles personas, gerentes y condiciones de esas casas. Cuando mi hijo murió en mis brazos casi 24 horas después de su nacimiento, tu cerebro, emociones nunca están listas. Pasé mucho de ese tiempo en piloto automático / en estado de shock. El suicidio de mi abuelo todavía me persigue. 3 días antes del cumpleaños de mi abuela, se disparó en la cabeza temprano en la mañana antes de que ella se despertara. Él siempre fue del tipo que manejaba todas las finanzas ya que ella nunca lo entendió y cuando se jubiló, las cosas empezaron a ponerse realmente mal. Aparentemente habían pasado por un momento muy difícil cuando eran jóvenes y él le prometió que nunca más tendría que pasar por eso, así que pensó que su seguro de vida sería suficiente para salvarlos. Bueno, resulta que él no había arreglado bien ni su pensión, así que cuando él murió, ella tuvo que vender todo para pagar las deudas. Hablando con él, nunca hubieras esperado que hiciera algo así. Era el abuelo más grande que un hombre podría pedir, y Dios, lo extraño. Nunca olvidaré lo último que me dijo, 11 días antes de suicidarse. Me dijo, estoy muy orgulloso del hombre en el que te estás convirtiendo. Nunca llegó a verme regresar y completar la universidad o casarme. Por el amor de Dios, si alguna vez te sientes perdido, habla con alguien. Y para cualquiera que lea esto y se sienta así, eres amado. Ser agredida sexualmente, por el esposo de nuestra ama Dilaves. Cuando era niña, y que me dijeran, que no podía decírselo a nadie porque la deportarían. ¿Qué hacerlo? Me convertiría en una persona terrible y haría saber a todos que estoy arruinada. Mi madre murió cuando yo tenía 21 años y yo estaba a cargo de todo lo relacionado con el final de la vida / posterior a la muerte. Tengo un hermano mayor que me prometió el mundo y luego siguió haciéndome encargarme de todo, así que eso todavía me jode. Y ahora, más recientemente, mi papá decidió que no quiere ser parte de mi vida o la vida de mis hijos y eso me está jodiendo bastante. Hay esta extraña circular, mi mamá se está perdiendo esto en contra de su voluntad, ¿cómo puede elegir perderse esta parte de la vida? A mi esposa, que tenía 27 años, le diagnosticaron un embarazo molar, cáncer. 98% de posibilidades de supervivencia. Murió 3 meses después del diagnóstico. La enterré en nuestro primer aniversario de bodas. Eso fue hace 5 años. Me jode todos los días. Mis padres murieron cuando yo tenía 17 años. 2 incidentes diferentes con 3 meses de diferencia y fueron de completamente inesperados. Tampoco lo fueron el suicidio. Realmente pon lo frágil de la vida y vive la vida que quieres ahora. Y no después.
Me asaltaron 3 personas y una tenía un martillo. Pasé un mes en el hospital con abstinencia severa de benzodiazepinas, por la que realmente no recibí tratamiento, todas las costillas rotas en mi lado izquierdo, tubos en ambos pulmones cuando colapsaron, un montón de heridas, una conmoción cerebral importante y tuve que aprender a caminar. Otra vez. Fue un momento tan traumático y ahora tengo un trastorno de estrés postraumático bastante malo por el evento. Esto sucedió hace 5 años en 2017. Mi papá murió hace años. La vida no ha sido la misma desde entonces. Nunca puedes curarte por completo de algo así, pero mejora. La repentina muerte de mi padre hace casi 7 años. Tenía un aneurisma, murió en 45 minutos a la edad de 63 años. 3,5 semanas después nació mi primer hijo, desde el punto más bajo absoluto de mi vida hasta el más alto en un lapso de 3,5 semanas. Fue una montaña rusa emocional durante un par de años. Pero aún lo extraño como loco, no pasa una semana sin que yo piense en él, diablos, tal vez ni siquiera un día. Te amo papá y te extraño. Podría haber salvado a mi amigo de la depresión, pero decidí ignorarlo, y pensé que había alguien ahí para él. Bueno, claramente estaba equivocado. Luego llegó el momento en que finalmente apretó el gatillo y se suicidó. El hecho de que me escribiera una carta y me dijera que yo era su mejor amigo y que no hacía una mierda, me hizo sentir una mierda y un vacío. Cuando estaba en mi primer año de la escuela de enfermería, tenía un trabajo de medio tiempo sirviendo mesas en una cadena de restaurantes. En un turno ocupado, tenía una mesa de 12 mujeres bastante jóvenes, que pidieron agua caliente con limón y mientras les servía las aguas calientes, un cliente me golpeó accidentalmente y derramé toda mi bandeja de agua caliente en la espalda de esta pobre niña, quemándome y estaba bastante mal y necesitaba que se la llevaran en una ambulancia. La familia trató de demandarme, pero el equipo legal de la cadena de restaurantes hizo un buen trabajo protegiéndome y llegando a un acuerdo con la familia. Pero todavía estoy bastante traumatizado por ese evento y pienso en eso a menudo casi una década después. Fue un accidente honesto, pero se sintió tan jodidamente mal causarle a alguien tanto dolor y probablemente cicatrices permanentes. Hace más de 10 años, la familia de mi esposo me acusó de robar cosas en su casa. Todavía no puedo superarlo. Mi esposo y yo nos mudamos de nuestro país. Él se fue primero y yo me quedé en la casa de su familia hasta que yo también pude ir, unos 2 años. Unos meses después de que me fui, llegaron mi Bill y Mil. Pasaron unos días con nosotros como siempre, pero un día su hermano me pide que los deje solos porque tienen un asunto privado que hablar. Me enojo con esto pero me voy. A los minutos viene a buscarme mi marido, muy molesto con ellos y me dice que me acusaron de robar. Nos separaron tratando de darle una salida. No he podido tener una interacción sin dolor con nadie en esa familia nunca más. A pesar de la terapia y todo, no puedo superarlo. Un momento relacionado con la escena de las citas gay. Nota, son viciosos en lo físico. No ser lo suficientemente masculino es un gran veneno en el mundo de las citas para nosotros. De todos modos, estaba saliendo con alguien en mis años universitarios. Acabo de perder como menos 50 libras y después de 4 meses de citas, me dijeron, quiero a alguien que sea musculoso, que mida 6.2 y sea masculino. Nunca serás ninguna de esas cosas. Estoy rompiendo contigo. Ser una mierda en más de 3 métricas, que realmente no puedes cambiar, o lleva mucho tiempo hacerlo. Sí. Duele. Lo más traumático que todavía tengo flashes irresolubles, es que mi padre murió de cáncer, después de 6 meses cuando yo tenía 11 años, y solo en las últimas 2 semanas pasó de verse un poco demacrado en su cama de hospital, a estar tan delgado como una ramita, y estuve fuera 2 semanas antes del día en que moriría. Tenía derrame pleural, lo que significa que debido a la metástasis en sus pulmones, el líquido los estaba llenando imposibilitando la respiración, por lo que comenzaron a usar tubos para secarlo. Pero el cáncer es cáncer. Así que solo empeoró, y luego, cuando a mi hermana y a mí nos dijeron que fuéramos a casa de la escuela un viernes, y mis abuelos nos llevaron al hospital, después de que mi mamá llamara, llegué y comencé a llorar en el momento en que vi a mi papá. Porque parecía un pez varado en la orilla que solo respiraba como un animal moribundo. Tomó de 1 p.m. a 5 p.m. Y luego, en medio de una de sus respiraciones, simplemente se detuvo y supe que eso era todo. Alrededor de la mitad de la familia extendida se acercó a nosotros en las horas inmediatamente posteriores, por lo que al menos hubo una sensación de experiencia compartida. Sin embargo, tenía 11 años y definitivamente fue un gran cambio en todo lo relacionado con la vida. Sin embargo,
Sé que estoy lejos de ser el único que perdió a un padre a una edad temprana, pero es una de las cosas que todavía se me vienen a la memoria, de vez en cuando. Nunca llores por ello, pero a veces pienso en él. Porque tuve un ataque leve de tinnitus. Zumbido en los oídos. Que no desapareció durante meses. Su audiólogo realizó una serie de pruebas, una prueba llamada prueba de tolerancia al volumen, o algo así. La jodió con 10 veces peor. Solo me di cuenta cuando regresé a casa, y con los años solo empeoró. Dado que estaba bajo atención médica privada, estas personas hacen todas las pruebas bajo el sol, para cobrar al seguro lo más posible. Sabía muy poco sobre el tinnitus en este momento, y simplemente confiaba en que lo que estuvieran haciendo, me ayudaría con mi problema. No hacer es mucho peor. 6 años y sigo sonando. Tengo tinnitus crónico severo que recuerdo cada segundo, de cada hora, de cada día, de mi vida. Proteja a sus oyentes. El tinnitus severo, es un nivel del infierno en el que no quiere estar. He compartido esto antes recientemente, pero se ajusta a esta pregunta. Hace unos 10 años llegué a casa del trabajo en mi hora de almuerzo. Tomé un almuerzo rápido y le di un beso de despedida a 3 de los 4 niños y a mi esposa cuando me iba. Pensé en darle un beso de despedida a la bebé, pero estaba arriba, y no quise tomarme el tiempo para hacerlo porque tenía prisa, y quería pasar por el banco y depositar mi cheque. Después de todo, estaré en casa en unas horas. La veré entonces. Recibí una llamada de mi esposa 30 minutos después, gritando y llorando. Encontró al bebé muerto en la cuna de Sid. Hasta el día de hoy, cada vez que suena mi teléfono y veo que aparece el nombre de mi esposa, mi corazón da un vuelco y espero escuchar sus gritos que hielan la sangre cuando contesto. También me pregunto, ¿qué podría haber sido diferente si hubiera subido a ver al bebé, cuando estaba en casa? No sé si hubiera cambiado nada por haber subido, pero realmente lamento no haberle dado un último abrazo y beso a mi hija. Ha pasado casi una década y nunca me he perdonado a mí mismo y no sé si alguna vez lo haría o podría hacerlo. Ahora, nunca salgo de casa sin abrazar a cada uno de mis hijos y mi esposa, pase lo que pase. Un par de cosas agravadas. Cuando estaba a casi 12, mi padre se prendió fuego porque tenía mucho dolor y depresión. Tenía VIH. Y mi tía no le devolvió su medicación lo suficientemente rápido. Yo no estaba allí cuando sucedió, pero las emociones me golpearon fuerte. El tratamiento para el VIH apenas estaba disponible, pero demasiado poco y demasiado tarde en su caso, y sin dinero para pagarlo. Luego, en el primer año de la universidad, mi abuelo murió debido a un maltrato prolongado en el hospital que debería haber sido mala práctica y yo era demasiado pobre para ir a casa a asistir a su funeral, y mucho menos ayudar. Luego, ese mismo año, mi padrastro se ahorcó con alambre de púas y fue decapitado, nuevamente no estaba allí cuando sucedió. Había tratado de cortarle la cabeza antes y apareció en nuestra casa con puntos en el cuello como Frankenstein, así que supongo que las señales estaban allí. Creo que la impotencia en estas circunstancias, junto con las imágenes, es lo que me persigue. 18 años después, ahora dirijo una gran organización, tengo colegas de cuello blanco y no tengo a nadie con quien hablar sobre esto que pueda relacionarse con mi pasado. Independientemente de los ingresos o privilegios, siempre me sentiré como un extraño en mis relaciones sociales y personales. Cuando era niño tenía un dentista que disfrutaba cuando estaba contigo en la habitación con el dentista. Mi tratamiento siempre fue con anestesia local y recuerdo que le gustaba a los niños lloraban. Era normal no tener a los padres pinchar la aguja varias veces. En la lengua y otros lugares de la cavidad bucal. Si lloraba hasta me decía que nadie me creería. Nunca le dije a nadie. Incluso les dijo a mis padres una vez que me estaba moviendo demasiado y que por eso sangraba tanto a tiempo. Mis padres no se quejaron porque hizo un buen trabajo con los dientes. 30 años después, todavía tengo cicatrices en la boca que puedo sentir con la lengua. No tengo que explicar que todavía hoy le tengo miedo al dentista, ¿verdad? Editar. Nunca imaginé que mi publicación más votada sería sobre lo que me hizo sentir más inseguro. Dientes. Continuaron surgiendo algunas preguntas y me gustaría responderlas. No, nunca se lo dije a mis padres ni denuncié al dentista, ni siquiera sabía algo como informar emocionado. No se lo dije a nadie porque era tímido y callado en ese momento. La víctima perfecta, supongo. Tenía alrededor de 4 o 5 años y mi madre y yo éramos refugiados de un país totalitario. Así que quejarnos de nuestro nuevo país de origen se consideraba grosero e ingrato. Tal vez el trauma mantuvo, no puedo decir nada. Pero esa es una historia totalmente diferente. Estoy muy sorprendido de cuántos tienen historias similares. Gracias a todos por sus comentarios y amables palabras. Lo he leído todo, pero no puedo responder a todo.
Estaba comprometido con esa persona en el mundo que es tu pareja perfecta. Me preguntó, una vez que había oído hablar de eso antes, que todos tienen una pareja perfecta para ellos en algún lugar del mundo. No lo hice. Ella dijo que creía que yo era de ella. Yo sabía que ella era mía. Éramos amigos antes de convertirnos en pareja. Fue absolutamente ridículo lo bien que encajamos. Ella era perfecta en todos los sentidos. Era una diosa absoluta, en todos los sentidos. 3 semanas antes de que nos casáramos, un conductor ebrio la sacó. Eso fue en 1990. Cambió por completo mi personalidad y mi vida. Recibí la noticia, y en esa fracción de segundo, mi antigua vida terminó. Pasé de estar en la cima de la montaña a estar en un pozo profundo y oscuro de dolor y desesperación del que me tomó años salir. Todavía pienso en ella todos los días. A veces es solo fugaz, otras veces me joderá todo el día, a veces días. Voy a ir a llorar ahora. Estaba profundamente dormida, y de repente me despertó el sonido de fuertes tarareos, entrecortados por risitas. Miro y veo a mi esposo, en una especie de trance, tarareando y riéndose en la cama. Lo sacudo. Ninguna respuesta. Enciendo la luz y él no se inmuta, sino que empieza a agitar los brazos. No es un consumidor de drogas, pero acababa de llegar a casa, el día anterior de un viaje de trabajo, de 2 semanas, y me di cuenta de que estaba actuando de manera muy extraña, rimando palabras cuando hablaba. Pero ahora, honestamente, parecía que estaba drogado y no respondía por completo. Llamo al 911 y vienen los paramédicos. Durante ese tiempo, emerge lentamente de él y comienza a hablar. Su presión arterial es de 180 a 120 mientras está sentado tranquilamente. Es un tipo sano de unos 30 años. Insisten en llevarlo al hospital. Pasamos varias horas allí, y durante ese tiempo comienza a enloquecerme por llamar al 911. Estamos en Canadá, así que es gratis. Se quita el anillo de matrimonio, lo tira a la basura. Me dice que soy una persona horrible, que no quiere volver a ver nunca más. Ahí es cuando la enfermera me sienta y me dice lo que está pasando. Trastorno bipolar. Tiene una manía profunda y es psicótico. Involuntariamente, lo admiten y pasa las próximas semanas bajando de él. En ese tiempo, lloré como si lo hubiera visto morir. Ver a tu pareja volverse completamente psicótica es tan desgarrador. Simplemente se han ido por completo, su cuerpo está allí, pero ellos no. Me tomó mucho tiempo recuperarme. Ahora, después de 2 años, está estabilizado con los medicamentos correctos. Es capaz de mantener un trabajo, ha vuelto a ser el mismo y hemos hablado de todo. Es una enfermedad cruel, pero tratable. A la edad de 15 años, tenía 2 barras de metal y 14 tornillos de acero adheridos quirúrgicamente a mi columna vertebral. Fue una fusión espinal de 12 niveles, que es fácilmente la experiencia más dolorosa de mi vida, especialmente teniendo en cuenta que una de las 5 vías intravenosas que tenía estaba doblada, por lo que no recibí morfina durante las primeras 24 horas. A los 21 años, estaba trabajando en un hospital cuando un paciente comenzó a deslizarse de la cama. Pesaba alrededor de 400 libras y tenía una pierna, y era inútil para ayudarse a sí misma. Por instinto, me lancé para atrapar la parte superior de su cuerpo. Una barra de acero y un tornillo se rompieron, junto con la fusión, que ahora es tejido óseo sólido. Las roturas ocurrieron en 2 niveles separados y dejaron 2 extremos metálicos afilados apuñalando los tejidos alrededor de mi columna. El médico de compensación del trabajador nunca miró las radiografías y pasaron 2 años completos antes de que descubriéramos lo que sucedió, después de 3 viajes a la sala de emergencias. La lesión y la cirugía resultante me dejaron con daños permanentes y perdí el 80% de mis funciones laborales, es decir, el 80% de lo que podía hacer en el trabajo. Ya no podía. Eso fue hace 14 años. Siempre caminaré cojeando. Nunca haré el 95% de las cosas que realmente quiero. Desde que COVID me pateó el trasero, es difícil mover cajas o cortar el césped en casa, y mucho menos encontrar un trabajo de tiempo completo. Entonces, esa sería mi respuesta. Y para aquellos en el campo de la medicina, cualquier cosa de más de 50 libras simplemente no vale la pena. Podrías pasar los próximos 80 años lisiado y deprimido con más deudas médicas de las que puedes controlar. Gracias por ver el video. Si te gustó el video, por favor suscríbase al canal para más contenido.